Un tranquilo domingo por la tarde en Madrid, el golpeteo en la puerta de mi despacho en casa rompió la atmósfera relajada. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Un domingo normal, uno de esos que te envuelven en una falsa sensación de paz y tranquilidad. El sol brillaba tímidamente a través de las persianas. Los domingos solían ser mi respiro, una oportunidad para escapar del ajetreo semanal. Pero este domingo iba a ser diferente. Después de la comida, me refugié en mi despacho, buscando un rato de soledad. Me gustaba navegar en Internet, simplemente disfrutar de mi tiempo a solas. Siempre he considerado mi despacho como mi santuario, un lugar para desconectar del mundo y relajarme. Jamás imaginé que esta tarde, que parecía tan apacible, tomaría un giro inesperado. Mientras estaba sentado revisando noticias en mi ordenador, escuché pasos resonando en el pasillo. Al principio no le di mucha importancia, pero había algo raro en esas pisadas, algo deliberado. Se detuvieron justo frente a la puerta de mi despacho, y entonces llegó el golpe. Era un toque suave, que no exigía atención inmediata. La voz de mi tía Elena sonaba inusualmente alegre. «Hola, mi niño. ¿Estás ahí?» Fruncí el ceño observando la puerta cerrada. «Sí, tía. Salgo en un momento», respondí. «Vale», replicó ella, su tono todavía resplandeciente, quizás demasiado. «Tómate tu tiempo». Mientras sus pasos se alejaban por el pasillo, volví la atención al ordenador, intentando ignorar la extraña situación. Mi tía no solía preocuparse por lo que hacía en mi despacho. En nuestra familia no solemos darnos explicaciones constantes sobre dónde estamos o qué hacemos, pero hoy, de repente, había decidido venir a saludarme a la puerta. Era raro, pero no valía la pena darle más vueltas, al menos eso creía yo. Pasaron los minutos, y el silencio volvió a reinar en la casa. Intenté relajarme, pero algo sobre ese golpecito se quedó grabado en el fondo de mi mente. El comportamiento de mi tía no era normal. A pesar de no haber hecho nada malo, me resultaba inquietante la forma en que me había hablado. Sacudí la cabeza, intentando deshacerme de esa sensación de incomodidad. Quizás solo estaba de buen humor, pensé. O tal vez quería charlar después, o simplemente asegurarse de que estoy bien. A pesar de mis intentos por encontrar explicaciones lógicas, no podía sacudir esa sensación de extrañeza. Y entonces, justo cuando empezaba a calmarme de nuevo, escuché sus pasos que se acercaban de nuevo. Esta vez eran más lentos, más hesitantes. Mi corazón empezó a latir más rápido, sin que supiera por qué. De nuevo estaba parada frente a la puerta, esta vez preguntando si todo estaba bien. Esta vez, su tono era más tranquilo, casi dubitativo. ¿De verdad?, contesté con un ligero temblor en mi voz. «Salgo en un ratito». Hubo un breve silencio, un instante de quietud que duró más de lo debido antes de que ella respondiera. «Todo bien», pero seguía ahí, parada. El sonido de su respiración resonaba cerca, justo al otro lado de la puerta, y mi corazón empezó a palpitar con fuerza en mi pecho. Estaba confundido por mi nerviosismo, pero la tensión en el ambiente era innegable. Al despertar, me vi reflejado en el espejo. Mi aspecto era el mismo, el pelo despeinado, la camiseta vieja, todo como antes. Pero la atmósfera en la habitación era diferente. Había una presencia inquietante, opresiva, que parecía flotar en el aire. Después de lo que pareció una eternidad, por fin escuché sus pasos que se alejaban por el pasillo una vez más. Solté un suspiro sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sentí una ligera relajación en mi cuerpo. Pero la sensación de inquietud permaneció. Terminé en el baño, salpicándome la cara con agua fría, como si eso pudiera lavar la extraña tensión que me había invadido.
La sensación del agua fría en mi piel no logró despejar mis pensamientos. Saliendo al pasillo, abrí la puerta de mi despacho con una toalla ceñida a la cintura. Todo parecía normal. Las fotos familiares en las paredes, la luz tenue entrando por las ventanas. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien, como si la corriente de aire en la casa hubiera cambiado sutilmente. Caminé por el pasillo con los pies descalzos, deslizándose suavemente sobre el suelo de parqué. Al pasar frente a la habitación de mi tía, noté que la puerta estaba cerrada, como de costumbre. Luego, seguí hacia el final del pasillo. Pero, al llegar a la manija de la puerta, me detuve. Algo llamó mi atención. La puerta estaba ligeramente abierta. Solo un pequeño crujido, pero suficiente para acelerar mis latidos. Mi tía nunca entraba en mi habitación sin permiso. Nunca. Abrí la puerta con cuidado, esperando verla dentro. Pero la habitación estaba vacía. Todo estaba en su sitio. La cama hecha con esmero. La ropa amontonada en la silla del rincón. El escritorio, un caos de papeles y objetos dispersos. Pero había algo más. Algo que no podía identificar con exactitud. El sutil olor de su perfume flotaba en el aire. El delicado aroma que desprendía el perfume de mi tía era apenas perceptible, pero suficiente para confirmar mis sospechas de que ella había estado ahí. ¿Por qué había hecho esto? ¿Qué había estado buscando? Me senté en el borde de la cama, con la mente dando vueltas. Quizás solo había entrado para ordenar, o quizás necesitaba algo de mi habitación. Pero no tenía sentido, porque nunca lo hacía, lo que hacía aún más confuso el que no me lo hubiera dicho cuando llamó a la puerta de mi despacho antes. Me tumbé en la cama, mirando fijamente al techo, intentando encontrarle sentido a todo. Mientras pensaba, más preguntas surgían en mi mente. ¿Por qué había entrado en mi habitación sin avisar? ¿Por qué se había quedado fuera de mi despacho de esa manera? ¿Por qué tenía la sensación de que me estaba ocultando algo? Pero la historia no terminó ahí. A medida que avanzaba la tarde, repasaba una y otra vez los sucesos en mi mente, intentando comprender la extraña tensión que había surgido entre nosotros. Algo estaba pasando, algo que no podía definir con exactitud. Y aunque intentaba minimizarlo, no podía sacudirme la sensación de que las cosas estaban a punto de cambiar radicalmente. Después de ese inusual encuentro en mi despacho, los días que siguieron fueron todo menos normales. Había un cambio en la atmósfera entre mi tía y yo, que era inexplicable. No era una pelea ni una discusión importante entre nosotros, pero había una barrera invisible que ninguno de los dos admitía haber cruzado. Dudaba si debía mencionarlo o no, pero la atmósfera entre nosotros era tensa, sutil, pero evidente, como si estuviera esperando el momento adecuado para explotar. Pequeños detalles, como la forma en que me observaba de cerca al entrar en la habitación, me sorprendía con la mirada fija en mí para luego apartarla rápidamente, intentando concentrarse en otra actividad, ya sea que estuviera más cerca de lo habitual, o siempre buscando una excusa para estar en la misma habitación que yo. Cada vez que intentaba tener un momento para mí, ella aparecía. Mientras yo estaba en el salón, ella estaba cocinando en la cocina, tomando un refrigerio o doblando la ropa en el sofá. Mientras yo jugaba videojuegos al principio, intentaba no prestarle atención pensando que era una casualidad. Quizás solo quería pasar más tiempo conmigo, o tal vez tenía algo en mente y no sabía cómo abordarlo. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, resultaba evidente que no eran simples casualidades, sino que existía una causa subyacente que ninguno de los implicados quería abordar. Una vez nos encontrábamos en el sofá disfrutando de la programación televisiva, mientras la tenúa luz de la pantalla destellan en la penumbra de la sala,
Los sonidos que se escuchaban eran solamente el suave zumbido del programa, y de vez en cuando el leve tintineo del hielo en su vaso. Intentaba enfocarme en el programa, pero mi mente se distraía constantemente pensando en la persona que estaba a mi lado mucho más cerca de lo normal, al punto de percibir el calor que emanaba de su cuerpo. De repente mi pulso se aceleró sin razón aparente, desconcertando por completo. No expresaba mucho. Solamente hacía algún comentario esporádico acerca del programa. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso mayor, como si hubiera algo más detrás de ello. Permanecí con la mirada fija en la pantalla sin poder evitar que mi mente se centrara en la distancia que nos separaba, o mejor dicho, en la ausencia de cercanía. Cada vez que su brazo rozaba el mío, sentía un cosquilleo en la piel y me cuestionaba. ¿Por qué de repente estaba tan atenta a cada mínimo gesto que realizaba? Al finalizar el programa y desplegarse los créditos, experimenté una sensación reconfortante que me invadió. Quizá debido a la incomodidad de permanecer tan cerca por tanto rato, me disponía a levantarme y crear algo de espacio entre nosotros. Intenté encontrar el mando a distancia para apagar la televisión. Pero antes de poder hacerlo, ella comentó: «Has crecido mucho». Expresó. Emitía un tono sereno, casi reflexivo. Tomé un descanso sosteniendo aún el control remoto, dudando en dar una respuesta. Asentí en silencio mientras la observaba de reojo. Su mirada provocó un revuelo en mi estómago, como si me observara con nuevos ojos. No solo como su sobrino, sino como un individuo adulto. Tras ese momento se produjo un silencio que me provocaba sudor. En las palmas de las manos dudaba sobre las palabras adecuadas y consideraba que no era apropiado quedarme callado antes de que pudiera reaccionar. Ella sorprendió al extender su mano lentamente y posarla sobre la mía. Fue un contacto delicado, pero pareció como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo al sentir que mi respiración se detenía en la garganta. Mi reacción inicial fue apartarme. Aunque finalmente no lo hice, me resultó imposible. Permanecí inmóvil en ese lugar completamente helado. Cuando sus dedos rodearon suavemente los míos, mi corazón comenzó a latir más rápido en la tranquila habitación. Su voz susurró con apenas un sonido: «Me siento muy orgulloso de ti». Antes de apartarla lentamente, su mano permaneció un instante más, creando una sensación de vacío frío en el lugar donde se sentía su calor. Al final solté un suspiro. A pesar de que mi cabeza estaba llena de pensamientos, expresé mi agradecimiento aunque las palabras sonaban vacías. Mis ojos se dirigieron de nuevo hacia la televisión. Aunque en realidad no estaba prestando atención a lo que estaba en pantalla, mi mente estaba ocupada intentando encontrarle sentido a lo sucedido. Era consciente de su mirada fija en mí, sus ojos recorriendo detenidamente cada parte de mi rostro. Sin embargo, no logré reunir la fuerza para enfrentarla con la mirada, no después de lo sucedido. De pronto se levantó interrumpiendo el silencio que nos envolvía, como un manto opresivo. Anunció que se retiraba a descansar. Con su tono de voz habitual, era como si todo siguiera igual. Como si no hubiéramos llegado a un punto sin retorno, un terreno desconocido para ambos. Contesté con un simple «Buenas noches». Sin apartar la vista de la pantalla, intentando asimilar lo ocurrido en cuanto oí los sonidos de sus pasos, me alejé caminando por el corredor. Un suspiro se me escapó. Pasé por alto el hecho de que había estado reteniendo el aliento. En mi cabeza se entremezclaban la confusión, la curiosidad y otros pensamientos que me resistía a reconocer. ¿Cómo era posible que permaneciera en ese lugar sentado? ¿Cómo es posible que no hubiera retirado mi mano? ¿Por qué tenía la sensación de que esto era simplemente el principio? Los días que siguieron resultaron bastante incómodos. Busqué maneras de no estar a solas con ella, inventando razones para permanecer en mi cuarto o salir de casa cuando era posible. A pesar de mis esfuerzos por eludir, resultaba imposible evadir la tensión que flotaba entre nosotros como una sombra amenazante. Esa escena en el sofá no dejaba de rondar en mi mente. Recordaba cómo su tacto se percibió en mi mano,
y como su voz resonaba de manera tan cercana. Después, en una noche, la situación se volvió más grave. Llegó la noche y me encontraba esforzándome por completar algunas tareas cuando escuché su llamado en la puerta. Mi corazón se estremeció al llamarla. Ella ingresó con cierta timidez, algo poco común en su actitud habitual, con voz suave. Pronunció saludo al detenerse en la entrada, mostrando cierta indecisión sobre adentrarse por completo. ¿Podrías echarme una mano con algo en el taller? Por un instante tuve mis reservas estar a solas con ella. Le parecía como adentrarse en un lugar lleno de riesgos, aunque no podía rechazar la oportunidad. «Claro», respondí levantándome y caminando detrás de ella por el pasillo. En el garaje reinaba una temperatura fría y una tenue iluminación, siendo una única bombilla. La fuente de luz en el lugar me condujo hacia un montón de cajas mencionando la importancia de clasificarlas. Aunque sus expresiones parecían estar lejos, mi atención estaba completamente centrada en cómo la atmósfera entre nosotros parecía cargada de tensión, mientras estábamos juntos reorganizando cajas, aunque no habíamos reducido la distancia física. Percibía que el espacio que nos separaba se estaba reduciendo la existencia de una fuerza invisible. Parecía acercarnos inevitablemente. A pesar de mis esfuerzos por no prestarle atención, resultaba cada vez más complicado no reconocer su presencia de reojo. La observé, y por un instante nuestros ojos coincidieron. Sin embargo, en ese preciso instante, todo se transformó. En sus ojos se reflejaba algo frágil y sincero, provocando un repentino revuelo en mi estómago. Se aproximó aún más el contacto de su mano con la mía. Provocó un estremecimiento que recorrió todo mi ser. Permanecí inmóvil sin tener claro cómo actuar. A pesar de que mi mente insistía en retroceder e intervenir, permanecí inmóvil sin decir una palabra para detener la situación. Un incómodo silencio se extendió opresivo y asfixiante, hasta que con un tono apenas audible, expresó: «Has estado en mis pensamientos constantemente». En mi pecho mi corazón palpitaba con intensidad y me sentía indeciso sobre qué decir. Intenté hablar, quería expresar algo, cualquier cosa. Sin embargo, las palabras no salieron de mi boca. Era imposible respirar. Mi mente estaba bloqueada. En ese momento, una corriente de emociones intensas me invadió. La confusión, el miedo y una sensación inexplicable me dejaron paralizado. Sabía que la situación había escalado a un punto de no retorno, pero era incapaz de reaccionar. El silencio se hizo aún más denso, cargado de una tensión que parecía insoportable. Después, sin comprender lo que ocurría, sentí una mezcla de confusión y temor. En un abrir y cerrar de ojos, la situación había cambiado para siempre. Sabía que esto tendría consecuencias, pero en ese instante era incapaz de procesar lo que había sucedido. Ambos guardamos silencio. La ausencia de sonido entre nosotros superaba en intensidad a cualquier expresión verbal. Parecía que los dos teníamos conocimiento de lo que ocurriría a continuación, pero ninguno de nosotros se atrevió a expresarlo en palabras. Finalizamos en la sala de estar, el mismo sitio donde todo esto había tenido inicio. En la habitación, las largas sombras se formaban gracias a la suave iluminación del televisor, creando un ambiente surrealista. Al acercarse ella, mi corazón comenzó a latir más rápido. Mantuvieron la mirada fija en la mía en todo momento. La tensión se percibía en el ambiente, densa y tangible, como si toda la realidad estuviera aguantando el aliento, anticipando lo que estaba por ocurrir. Una vez más, su mano halló la mía, y nuestros dedos se enlazaron de una forma que resultaba extraña y conocida al mismo tiempo. En sus ojos se reflejó un instante de incertidumbre, un destello de vacilación que desapareció velozmente. Después de ese momento, el transcurso del tiempo se volvió borroso. La duración de nuestra presencia juntos en ese lugar
era incierta. Nos encontrábamos absortos el uno en el otro, inmersos en un instante que se percibía como improbable y predestinado. No existía reflexión ni análisis, únicamente pura pasión. Ya no había forma de retroceder. Habíamos superado un límite que ninguno de los dos podía revertir. Permanecimos en ese lugar sin saber por cuánto tiempo sumergidos en nuestra mutua compañía. El transcurrir del tiempo parecía carecer de lógica. Quizá transcurrieron unos minutos, o tal vez pasaron varias horas. Al momento de descansar exhausto y buscando aire, mi cabeza bullía con una multitud de pensamientos. Sin embargo, ninguno de esos pensamientos lograba controlar la fuerte atracción que aún experimentaba hacia ella. Observé cómo me miraba con sus ojos reflejando una amalgama de sentimientos que resultaba imposible descifrar. En un instante nos observamos mutuamente, ambos intentando recobrar el aire, buscando comprender lo sucedido antes de que pudiera articular una palabra, antes de que pudiera encontrar las expresiones adecuadas. Ella volvió a besarme. Este beso se diferenció de los demás por su delicadeza y lentitud, transmitiendo una conexión más profunda, que va más allá de la atracción física. Parecía intentar comunicarse conmigo de forma silenciosa, buscando que comprendiera lo que ninguno de los dos se atrevía a expresar abiertamente. Después de ese momento guardamos silencio. Ninguna palabra era suficiente para expresar lo sucedido. Resultaba imposible describir los sentimientos que nos envolvían, como un torbellino. Nos ubicamos juntos en silencio con la carga de todo lo que no huyendo, dando paso a una calma. Casi serena mientras su cabeza descansaba en mi hombro, percibía su respiración pausada, irregular, lo que logró calmar mi mente. Después de varias horas de inquietud. Sin embargo, después de que la tranquilidad se apoderara de nosotros, tuve la certeza de que las cosas ya no serían como antes. Habíamos rebasado un límite. Irreversible, nos adentramos en un terreno para el que ninguno de los dos estaba listo. A pesar de que la noche tenía la posibilidad de concluir en silencio, la verdad implícita generaba un peso en nuestra relación. Este desenlace no era el definitivo de ninguna manera. Acarrearía repercusiones. Estas siempre se presentan. Sin embargo, en ese instante, cuando nos acomodamos uno al lado del otro, bajo la suave iluminación de la sala de estar, todo eso perdía relevancia. Lo relevante era que algo había experimentado un cambio irreversible. Durante el resto de la noche experimentamos una mezcla de momentos serenos, una vorágine de sentimientos, y todo aquello que estaba fuera de nuestro alcance. No mencionábamos lo sucedido. Aunque era evidente que todo había ocurrido y lo habíamos superado, era imposible encontrarle lógica. Resultaba imposible justificar la oleada de emociones o las elecciones que hacíamos. Nos encontrábamos en silencio, dejando que la noche nos rodeara con su peso. Ambos sabiendo que el día siguiente nos enfrentaría a nuevos retos, un conjunto de interrogantes propios que no estábamos preparados para afrontar. En este momento, en la tranquilidad nocturna, lo único relevante era eso. Lo único relevante éramos nosotros. Al día siguiente, la mañana se presentó antes de lo esperado. Al despertar, la tena se colaba por las cortinas iluminando la apacible sala, donde había descansado durante la noche. La calma que reinaba en la habitación resaltaba en comparación con el remolino de sentimientos experimentado la noche anterior, lo cual intensificó la percepción de la situación. Mi madre ya no se encontraba presente en cierto momento. Debió haberse marchado. Sin embargo, la influencia de su existencia persistió, como una silueta que me envolvía. Desperté poco a poco. Los sucesos de la noche anterior volvieron de golpe como una avalancha abrumadora e imparable entre nosotros. Las cosas habían tomado un giro irreversible, sin posibilidad de evasión. Era imposible. Ignorar lo ocurrido. No podía comportarme como si todo fuera a regresar
a la normalidad de antaño en la residencia. El silencio resultaba casi agobiante. Desperté y me dirigí a la cocina con la leve ilusión de verla allí. Quizás cocinando el desayuno. Quizás esperándome como si todo estuviera normal. Sin embargo, al encontrarse la habitación desocupada, la vivienda pareció estar desierta, y por un instante fugaz experimentó incertidumbre, ya sea como un respiro o como un nuevo elemento de estrés para sumar a la situación. Me serví un vaso de agua. El líquido helado no logró apaciguar la tormenta que rugía en mi interior. Mi cabeza era un torbellín de pensamientos enmarañados que no lograba aclarar. ¿Cuál era la acción que habíamos llevado a cabo? ¿Cuál sería el desenlace de la situación? En ese momento las preguntas parecían no tener fin, sin encontrar una respuesta clara. Poco tiempo transcurrió antes de percibir su presencia. Unos sonidos suaves, pero inequívocos, resonaron en el pasillo al girarme. Mi corazón se estremeció al encontrarla de pie frente a mí. Su rostro mostraba una emoción indescifrable. Por un instante ninguno de los dos emitió palabra alguna. El silencio entre nosotros se volvió pesado, con la carga de lo que no se expresaba. La tensión era evidente con voz serena y algo indecisa. Finalmente pronunció un amable: «Buenos días». Al día siguiente contesté con la garganta reseca. La expresión resultó más rígida de lo que había planeado. Tenía la intención de expresar algo adicional, de indagar sobre lo que estaba pensando, pero las palabras se resistían a salir. La situación parecía muy desagradable, muy frágil. Permanecimos en ese lugar durante un tiempo interminable. Ninguno de nosotros tenía claro cómo enfrentar las repercusiones de lo ocurrido. Parecía que los dos estábamos atrapados en un instante en el que no lográbamos vencer el silencio que se prolongaba, volviéndose cada vez más denso con el paso de los segundos. Al fin decidió hablar sobre lo que había reflexionado la noche anterior. Aunque su tono era firme, la duda en sus ojos revelaba la incertidumbre que experimentaba acerca de lo sucedido. Hice un esfuerzo por tragar saliva, sintiendo cómo se me oprimía el pecho. La charla que tanto había evitado finalmente tuvo lugar. A pesar de ser algo inevitable, era imposible hacer caso omiso de la situación. Era imposible actuar como si todo siguiera igual. Asentí con la cabeza, logrando arular apenas un murmullo. Igualmente se produjo un extenso silencio durante el cual percibí la angustia en su mirada, y Co batallaba por hallar las expresiones precisas para dar coherencia a algo que carecía de sentido alguno. Confesó que no sabía cómo habían llegado a ese lugar, notándose una leve emoción en su voz. Me resulta confuso. El significado de todo esto, desconocía esa información. Lo único que tenía claro era que algo había cambiado en nuestra relación. Algo irreversible. No tengo idea. Respondí sinceramente. Pero no podemos ignorar lo que sucedió. Asintió con calma, manteniendo su mirada fija en la mía. ¿Qué dices?, murmuró. No deseo hacerlo. La aceptación se mantenía suspendida en el ambiente entre los dos, con un peso significativo. Los dos nos encontrábamos en el borde de algo desconocido, algo que no lográbamos comprender del todo, pero ya no había posibilidad de retroceder. La línea se había rebasado, y a pesar de nuestras preferencias, debíamos afrontar las consecuencias. En este momento me siento perdido. No sé cómo actuar. Expresé con voz insegura. Todo parece haber cambiado por completo. Emitió un suspiro y se acarició el pelo. Aceptó que era algo distinto, pero aseguró que encontrarían una solución. Es imprescindible que lo llevemos a cabo. A pesar de que intentaba consolarme con sus palabras, estas no lograron apaciguar la tormenta que se desataba en mi interior. No existía una guía previa para esta situación. Era imposible anticipar los acontecimientos venideros. Lo único que teníamos claro era que nos habíamos enredado en una situación mucho más compleja
de lo que ninguno de los dos había visto anteriormente. Transcurrió la jornada envuelta en una extraña bruma. Los dos realizamos las acciones preparando alimentos, ordenando, simulando realizar tareas pendientes. Sin embargo, la tensión entre nosotros persistió, sin disminuir ambos. Guardaron silencio sobre lo sucedido. Parecía ser un pacto no hablado entre ellos, al menos por el momento. Ambos nos encontrábamos sumamente atemorizados para enfrentar la situación, demasiado preocupados por lo que podría implicar. Conforme transcurrían las horas se volvía claro que no podríamos eludirlo. Eternamente la carga de la situación pesaba sobre nosotros como una sombra amenazante imposible de eludir. Cada vez que se cruzaban las miradas o tenían algún gesto, recordaban con intensidad lo ocurrido la noche anterior sin encontrar la manera de dejarlo atrás. Esa noche más tarde nos reunimos de nuevo en la sala de estar, cada uno en un extremo opuesto del sofá. El silencio que reinaba entre nosotros resultaba abrumador. El ambiente estaba cargado de palabras no expresadas que ya no podía contener. Necesitaba hablar. Decidí hablar para no sentirme sofocado por el silencio. De repente rompí el silencio con mis palabras. No tengo idea de cuál es nuestro próximo destino. No podemos continuar actuando como si todo estuviera bien, ya que no es así. No contestó de inmediato. Sus ojos se fijaron en un lugar lejano e imperceptible. Al momento de expresarse su tono era apacible, casi aceptando la situación. Expresó en tono bajo. Comprendo que es necesario actuar, pero desconozco la manera de solucionar esta situación. Las palabras que me dijo tuvieron un impacto más fuerte de lo que imaginaba. Percatarse de la posibilidad de que no hubiera solución, de que lo ocurrido pudiera haber transformado por completo la situación, resultó en una reflexión abrumadora. Evitaba reflexionar sobre la implicación de eso. No deseaba afrontar la verdad de que tal vez no existiera forma de regresar al pasado. Yo también lo hice. Murmuréis. Propuso la idea de que quizás únicamente requerimos un poco de tiempo, con el propósito de reflexionar y descubrir nuestras verdaderas intenciones. Dudaba si el tiempo era la solución adecuada, pero era la única alternativa disponible en aquella situación. Asentí en silencio. Quizás una vez más el silencio se apoderó de nuestro entorno. Aunque en esta ocasión su presencia parecía tener un matiz distinto, había un propósito detrás de eso. Una comprensión de que no era posible seguir adelante sin dedicar el tiempo necesario para analizarlo. Todo se trató de un breve descanso. Un instante para tomar aire antes de afrontar lo que sucedería a continuación. A medida que transcurría la noche nos ubicamos juntos. Aunque estábamos separados por universos diferentes, nunca antes habíamos percibido una separación tan amplia entre nosotros, pero persistía una conexión implícita, un lazo invisible que nos ligaba, aunque ninguno de los dos pudiera vislumbrar su destino. Finalmente se levantó interrumpiendo la quietud, una vez más con suavidad, expresó ahora. Me retiro a descansar. Su tono reflejaba un cansancio que trascendía lo meramente físico. Contesté afirmativamente a pesar de tener claro que no tenía intención de dormir. En ese momento tomó un instante adicional antes de partir, como si tuviera algo más que expresar. Sin embargo, al final solo asintió levemente y se alejó por el pasillo dejándome a solas con mis reflexiones. Permanecí en ese lugar por un largo rato. Una vez que se marchó sintiendo la carga de la jornada sobre mí, desconocía lo que el destino me tenía preparado. No tenía certeza de cómo afrontaría esta inusual y desconocida situación, pero estaba claro que todo cambiaría irremediablemente. Nos adentramos en un área que resultó ser mucho más compleja de lo que ninguno de nosotros había anticipado. Y ahora debemos enfrentar las ramificaciones de nuestras acciones. El silencio de la casa. Me abrazó como una cobija pesada y experimenté una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Si has experimentado
algo similar, o si simplemente disfrutaste esta narración, recuerda dejar tu opinión y un me gusta.